Buenos días hermanos, buenos días hermanas, bienvenidos a este tiempo de devocional, la comunidad contigo. Es una bendición podernos encontrar una vez más para poder aprender de la palabra de Dios. Y bueno, hoy estamos a jueves 12 de agosto, Y antes de comenzar, quisiera que oremos juntos. Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo, Señor, que permites de poder abrir tu palabra y de poder aprender, Señor. Padre, gracias por tu inmenso amor. Rogamos que nos guíes, Señor. Rogamos tu dirección, tu amor en nuestras vidas, Padre. Esto oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, cuánto me alegro que estén nuevamente conmigo para compartir este repaso del libro de Malaquías. Ha sido un tiempo especial, ha sido un tiempo de estudio muy instructivo en las Escrituras. Sinceramente, hermanos, por mi parte aprendí mucho y pido al Señor que ustedes también. Ahora quisiera que repasemos rápidamente el libro, capítulo por capítulo. Malaquías se escribió probablemente entre los años 440 al 400 antes del Señor Jesucristo. Esto pasó después de la reconstrucción del templo, cuando regresaron a Jerusalén. Y si recordamos, el nombre de Malaquías significa mi mensajero. Dios tenía un mensaje que entregar al pueblo de Israel y su mensajero sería el profeta Malaquías. En el primer capítulo observamos que el mensaje de Malaquías ese mensaje era una carga pesada para él. Era una carga pesada debido a que era un mensaje fuerte, ¿sí? Era un mensaje de gran importancia. Aunque el profeta era solamente un ser humano, el mensaje que debía de entregar era de Dios. Era un mensajero especial, con un mensaje muy pesado, debido al hecho que él no debería de fracasar al entregar este mensaje. Otra razón por la cual era una carga es porque él debía de confrontar al pueblo con su pecado, debería de confrontar al pueblo con su apostasía y también debería de esperar la respuesta de todos aquellos que iban a recibir el mensaje. La profecía nos muestra, hermanos, en general la miserable autocomplacencia de los judíos. Es cierto, habían regresado del cautiverio, pero su fidelidad había caído, se había deteriorado rápidamente hasta llegar a un estado de insensibilidad, de indiferencia a las demandas de Dios. Era un estado autocomplaciente, estaban sumidos en ellos mismos. Sin embargo, antes de amonestar al pueblo de Israel, Dios suavizó el golpe de la reprensión por medio de decirles cuánto les amaba. Les recordó que Él los había escogido de entre todas las naciones. Les recordó que les había sacado de la esclavitud para llevarles a una tierra prometida. Y ellos deberían de recordar cómo habían vivido en paz hasta rebelarse en contra de su Dios. Después de hablarles de cuánto les amaba, comienza a acusarles de ser desleales. Les acusó de traer animales enfermos del rebaño para sacrificarlos en vez de que ellos presenten lo mejor que tenían. Ellos daban ofrendas buenas al rey de Persia, pero ellos estaban ofreciendo las obras que tenían a Dios. Y por esta razón les amonesta y les dice que no traten de engañarle, ¿no? No deberían de ofrecer esos sacrificios de esos animales enfermos, dañados. El Señor les dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. En el capítulo 2 aprendimos que en los días de Malaquías el pueblo no había decidido servir de corazón a Dios. Todo lo que hacían, todos los ritos, todo lo que estaba escrito en la ley, todo lo que hacían diariamente, ya no les llamaba la atención, ya no lo hacían de corazón, debido a que ya era solamente un hábito. Entonces Dios les dice que a menos que les sirvan de corazón, Él iba a cambiar las bendiciones que ellos recibían y las iba a convertir en maldición. En el capítulo 2 también pudimos observar que los sacerdotes
se habían apartado, se habían desviado del camino de la verdad. Ellos no enseñaban, ¿no?, lo correcto, no estaban enseñando las Escrituras y habían tomado el oficio que les había sido entregado por Dios como una manera de engañar y de ganarse la vida. También pudimos observar cómo los hijos de Israel se habían dado en matrimonio con mujeres de otras naciones, divorciando de sus esposas simplemente para poder salir de la mala situación económica en la que se encontraban. Ellos estaban violando constantemente lo que Dios les había mandado respecto al matrimonio. Y junto con esto, junto con el matrimonio, la aceptación de nuevas esposas, vino la aceptación de la idolatría. Y con esto se apartaron del Dios verdadero. Malaquías, en el último versículo del capítulo 2, le dice al pueblo que ellos lo tenían enojado, fastidiado, ¿sí? Porque estaban acusándole de ser bondadoso con los que hacían mal. Le estaban acusando de agradarse con el pecado que los impíos cometían. No sabían que el pecador, a veces, ellos decían, el pecador no es castigado, ¿sí? Pero saben, hermanos, el pecador no es castigado porque tiene un lugar de tormento. Un día dará cuentas. En cambio, nosotros, los hijos de Dios, somos reprendidos por desobedecer, ¿no? Porque estaremos con Él en el cielo. O sea, no habrá un castigo para los verdaderos creyentes. Al llegar al tercer capítulo, estudiamos acerca de aquel mensajero de Dios, es decir, de Juan el Bautista, quien preparó el camino para la venida del Mesías. Vimos que Juan había sido enviado por Dios para dar testimonio de la luz. Vimos que su predicación era distinta a la predicación de los sacerdotes del tiempo de Malaquías. Juan predicaba el arrepentimiento y la venida del reino. Estaba apuntando al Señor, estaba apuntando al Mesías. Así que nosotros podemos ver cómo Malaquías profetizó esa venida. Y dijo que Él, el Mesías, vendría a su templo. El mismo lugar donde se estaba corrompiendo el sacerdocio en los días de Malaquía. Ese sacerdocio que estaba centralizado en su egoísmo. Observamos que Él vendría a pulir, a purificar a los hijos de Leví para que pudieran ofrecer sacrificios de justicia delante de Dios. Además, en el capítulo 3, el Señor exhorta al pueblo a apartarse del error y les dice que deben volver a Él. Les pide que regresen a Él. Y el pueblo en su arrogancia, en que pregunta, ¿no?, a Dios, ¿en qué hemos de volvernos? Hermanos, para poder estar bien con Dios, cada persona tendrá que aceptar sus errores, sus pecados. De nada sirve el intento de tapar los pecados como si fueran inocentes. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores, que estamos en la lucha contra el pecado. Y mejor es para nosotros que seamos sinceros con nosotros mismos y con el Señor. En el capítulo 4, Malaquías nos habla de un juicio venidero. Es inútil decir que no va a venir un juicio sobre el mundo. No se puede negar esto. Es inútil pensar que en el día final, ¿no?, Dios en su misericordia y por ser tan amoroso va a perdonar a todos. Va a perdonar incluso hasta el diablo. Que todos vamos a ir al cielo para estar con Él. Eso no es cierto. Aunque Dios es amor, sabemos que Dios también es justo y santo. Dios en su amor hizo todo lo necesario para restaurar el corazón de su pueblo, para que ellos se arrepintiesen y regresaran a Él. Pero no lo hicieron. Por último, vimos que el Señor tiene paciencia antes de la destrucción. Él advierte lo que va a suceder, advierte lo que va a pasar. En ese contexto, exhortó al pueblo a acordarse de la ley que Él mismo les dio. Y hace un llamado a hombres y mujeres para que reconozcan la importancia que tienen sus enseñanzas y sus instrucciones en la ley, para todo el pueblo. Y cuando el pueblo se agradaba en la ley de Dios,
podía vivir una vida que agrada a Dios. Hermanos, la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos desafía a poner por obra, ¿no?, todo lo que nosotros hemos aprendido. En este libro hemos visto cómo Malaquías nos desafía, ¿sí?, a ser mensajeros, llevando el evangelio a los perdidos. Y aunque sabemos que la mayoría de las personas a las que vamos a predicar no les gusta recibir el mensaje de Dios y se van a burlar del mensaje y también del mensajero, sin embargo nosotros debemos entregar, sin tomar en cuenta que es una carga pesada. Así que debemos entregarlo. Dios también desea que seamos creyentes decididos, valientes, que aún en medio de la decadencia espiritual del mundo en el que estamos viviendo, seamos realmente ese remanente fiel, ese remanente firme que se guarda para su Señor y que no se entrega al error, que no se entrega a la maldad, que no se entrega al pecado. Él quiere esto. Además, Dios quiere un remanente noble, un remanente fiel a Dios, que en medio de las circunstancias difíciles, en medio de circunstancias complejas y delicadas, que en medio de pruebas, dificultades económicas, sociales que estamos sufriendo, lejos de alejarnos y hablar en contra de Él, nos reunamos para alentarnos los unos a los otros, hablando del consuelo de Dios, hablando del amor de Dios, de la bondad de Dios. Porque estas cosas todavía nos mantienen en pie. Un remanente lleno de sabiduría, que sepamos reconocer el señorío de Dios, que sepamos reconocer la soberanía de nuestro Dios en todos los eventos. También Malaquías nos enseña la perfección de los creyentes, ¿sí? Claro, necesitamos llegar hasta la estatura del Señor Jesús. Nosotros vamos tras esa perfección, pero Dios quiere que tengamos un verdadero cambio en esta vida, en nuestras vidas, en nuestro carácter, en nuestra conducta. Pero esto no es algo mágico, sino es todo un proceso. Y sabemos, tenemos la confianza que el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a terminar cuando Él regrese, cuando Él se manifieste. En aquel día, hermanos, seremos igual que Él, porque lo vamos a poder ver tal como Él es. Hermanos, Dios en su bondad y en su amor nos dejó 8 preguntas en el libro de Malaquías. Preguntas que nos van a ayudar a evaluarnos. Nos va a ayudar a ver el estado en el que se encuentra nuestro corazón, en el que se encuentran nuestras vidas. La primera pregunta es, ¿en qué nos amaste? Esta está en el capítulo 1, verso 2. La segunda pregunta, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? El capítulo 1, verso 6. ¿En qué te hemos deshonrado? Otra pregunta, capítulo 1, verso 7. ¿Por qué no recibirás nuestra ofrenda? Esta está en el capítulo 2, versos 13 y 14. ¿En qué te hemos cansado? Capítulo 2, 17. ¿En qué hemos de volvernos? Capítulo 3, 7. ¿En qué te hemos robado? Capítulo 3, 8. ¿Qué hemos hablado en contra de ti? Capítulo 3, 13. Hermanos, cuando nosotros veamos estas preguntas, debemos reflexionar para ver si no estamos caminando en contra de nuestro Dios. Y si hallamos, ¿no?, certezas con estas preguntas que nuestra vida está a la deriva, rápidamente debemos confesar, rápidamente debemos arrepentirnos y renovar la comunión con nuestro Dios. Hermana, hermano, gracias a Dios podemos escapar del castigo eterno. Él dio lo más precioso que tenía para liberarte del castigo del pecado, para liberarme del castigo de mi pecado. Él dio a su Hijo, el unigénito, Hijo de Dios, para que tú y yo llegamos a tener una vida eterna. El regreso, la venida del Señor Jesús está cerca, está muy cerca y será rápida. Va a ser en un abrir y cerrar de ojos.
Él viene con destrucción para los impíos, viene con destrucción para los incrédulos, para aquellos que están bajo pecados, sumidos en sus pecados, practicando en sus pecados. Pero para todos los que hemos creído en Él, habrá protección bajo sus alas. Hermanos, debemos predicar el Evangelio para que muchas personas, muchas, se arrepientan de sus pecados y pidan al Señor que les perdone, que les provea de vida eterna, que les provea esa dicha de ser hijos de Dios. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esta información que el profeta Malaquías nos da? ¿Vamos a ser fieles en proclamar la verdad de manera correcta? ¿Vamos a estar predicando el Evangelio para alcanzar a los que están lejos del Señor? Hermano, es un gran desafío para nuestras vidas. Un desafío que no debemos olvidar. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por este devocional. Gracias por permitirnos terminar de ver el libro de Malaquías. Gracias por las instrucciones que dejas, Señor. Gracias porque tú nos amas y has dado al Señor Jesucristo por nosotros, para librarnos de la muerte, para darnos vida eterna, Señor. Dios amado, te pido que nos ayudes, Señor, a poder hablar de tu palabra. Señor, te pido que tú nos ayudes a mirarte, Señor, a agradecerte todo lo que has hecho. Señor, queremos vivir vidas que te agradan, Señor. Queremos vivir, Señor, para ti, pensando en ti, meditando en ti. Y esto no lo podemos hacer solos, Señor. Te pedimos por tu ayuda, te pedimos por tu dirección. Señor, te rogamos que nos ayudes a que nos juntemos como hermanos para hablar de ti, Señor, de tu compasión, de tu bondad, de tu amor, para entender que eres soberano, que eres Señor de nuestras vidas y que todo lo que sucede es porque tú lo quieres así. Y cuando nosotros nos encontremos en situaciones difíciles, en situaciones que no entendemos, Señor, que podamos aferrarnos a ti, que podamos, Señor, entender que tú nos amas, que estamos bajo tus alas. Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, gracias una vez más por estar en este tiempo de devocional. La próxima semana comenzaremos con otro tipo de estudios y gracias. Gracias damos a Dios por lo bueno que es con nosotros. Hasta la próxima oportunidad, hermanos. Que tengan buenos días. El Señor Jesús les bendiga.